La caída de un ídolo de masas es uno de los espectáculos más perturbadores, trágicos y magnéticos del deporte mundial. Imagina tener el mundo entero a tus pies, firmar contratos publicitarios multimillonarios con las marcas más poderosas del planeta, levantar el Balón de Oro ante 80,000 personas en el Camp Nou y ser considerado un dios viviente del balompié para terminar atrapado en una celda de máxima seguridad con tus cuentas bancarias completamente congeladas y rodeado de los criminales más peligrosos de Sudamérica. Esta es la impactante y desgarradora realidad de Ronaldinho Gaucho, la leyenda que redefinió la magia en el terreno de juego con su sonrisa inconfundible, pero cuya caótica gestión financiera, su amor desmedido por la noche y su peligroso entorno personal lo arrastraron desde la cumbre de la riqueza hasta un auténtico infierno legal y económico. Si quieres descubrir las historias más oscuras que los grandes clubes intentan silenciar, los secretos de vestuario mejor guardados y los análisis más profundos sin ningún tipo de filtro mediático, súmate ahora mismo a la familia de Fútbol al Límite haciendo clic en el botón de suscribirte y activando la campanita. Tu apoyo constante es fundamental para que sigamos revelando las verdades ocultas del deporte rey. Los informes judiciales confirmados demuestran que el declive de este genio no ocurrió dentro del césped, sino en los oscuros despachos donde las firmas equivocadas y las traiciones familiares destruyeron un imperio económico que parecía inagotable. Para comprender cómo la fortuna de uno de los mayores activos comerciales de la historia del Barcelona y el Milan pudo evaporarse de forma tan dramática, hay que analizar el letal estilo de vida, los excesos nocturnos y la estructura de gastos disparatada que ahogaron sus ingresos desde su etapa dorada en Europa. Durante su esplendor profesional en el conjunto catalán, el astro brasileño generaba sumas astronómicas que superaban ampliamente los 30 millones de euros anuales entre fichas salariales, primas por títulos y patrocinios globales de firmas deportivas y bebidas gaseosas. Sin embargo, detrás de la imagen pública de felicidad y virtuosismo se escondía una ausencia total de control presupuestario básico. La adquisición compulsiva de mansiones de lujo con mantenimiento de miles de euros al mes, la compra de flotas de vehículos de alta gama que perdían su valor de inmediato y la financiación permanente de fiestas privadas interminables para un séquito de decenas de vividores crearon un agujero financiero invisible. Este pozo sin fondo comenzó a devorar su patrimonio mucho antes de que decidiera colgar las botas de forma definitiva, demostrando que ninguna cuenta bancaria puede resistir un gasto desenfrenado cuando la disciplina brilla por su ausencia. El deterioro de su rendimiento físico en el terreno de juego fue el primer síntoma visible de un caos institucionalizado en su entorno diario. Los entrenadores y dirigentes de la época veían con impotencia cómo las sesiones de entrenamiento del brasileño eran sustituidas por jornadas de recuperación física tras noches enteras de fiesta en las zonas más exclusivas de la ciudad. Condal. Las cláusulas contractuales que debían blindar el rendimiento del jugador se convirtieron en papel mojado ante la permisividad de un club que dependía de su magia para vender camisetas en el mercado asiático y americano. Esta falta de límites dentro y fuera del vestuario sentó las bases de una cultura de la impunidad que terminaría pasándole una factura biológica y financiera devastadora cuando las piernas del astro dejaron de responder a la exigencia del fútbol de máxima competición. Sin embargo, la crisis económica provocada por los excesos nocturnos era solo la punta del iceberg. El verdadero desastre estructural estaba a punto de desatarse por una traición ciega en su círculo más íntimo de confianza. El exjugador confió la totalidad de sus inversiones, contratos publicitarios y decisiones notariales a su hermano mayor y representante Roberto de Asís. Bajo la promesa de multiplicar la fortuna del futbolista, el entorno familiar lo involucró en proyectos empresariales de altísimo riesgo que terminaron de la peor manera posible. Negocios inmobiliarios mal proyectados, inversiones en el sector de la aviación privada que fracasaron estrepitosamente y la apertura de cadenas de ocio nocturno deficitarias fueron desangrando el capital acumulado durante una década de éxito internacional,
demostrando que colocar la gestión del dinero en manos de familiares, información financiera adecuada, es la receta perfecta para el desastre patrimonial. El punto de no retorno en la guerra entre el astro brasileño y las instituciones judiciales llegó cuando fue condenado por la construcción ilegal de una estructura comercial y un muelle privado en una zona de preservación ambiental protegida a orillas del lago Guaíba, en Porto Alegre. La negativa continuada del jugador y su hermano a pagar las multas millonarias impuestas por los tribunales ambientales provocó que la justicia civil de Brasil activara un protocolo de rastreo financiero internacional sin precedentes. Fue en ese preciso momento cuando el mundo entero asistió a una de las sorpresas más surrealistas y humillantes en la historia del deporte profesional, al fiscalizar las cuentas bancarias del hombre que había movilizado cientos de millones de euros en traspasos e ingresos publicitarios. Los inspectores estatales descubrieron con estupor que el saldo disponible en sus cuentas de Brasil era de tan solo 6 euros. Llegados a este punto medular de nuestro análisis sobre el colapso patrimonial de Ronaldinho, la bancarrota de 6 euros en sus cuentas y la telaraña de traiciones y malas decisiones que lo llevaron al borde del abismo, si valoras este tipo de contenidos evergreen, donde desgranamos el lado oculto del fútbol sin ningún tipo de censura mediática, te recuerdo que formar parte de la familia de Fútbol al Límite es tan sencillo como presionar el botón de suscripción. Continuamos revelando los detalles más impactantes de este misterio financiero. Con las cuentas bancarias embargadas, los bienes inmuebles congelados por la orden judicial y el agua al cuello desde el punto de vista de la liquidez, el entorno del astro cometió el error definitivo que lo llevaría directo a las páginas de la Crónica Negra Internacional. Ante el impago sistemático de las deudas ambientales y fiscales, la justicia brasileña decretó la retirada inmediata de los pasaportes del exfutbolista y su hermano, prohibiéndoles expresamente salir del territorio nacional. Sin embargo, la necesidad desesperada de generar ingresos rápidos para mantener su estatus y cumplir con compromisos comerciales en el extranjero empujó a la leyenda a aceptar invitaciones de dudosa procedencia en países vecinos, ignorando las advertencias legales de sus propios abogados. La desesperación por conseguir liquidez inmediata llevó al entorno de Ronaldinho a involucrarse en proyectos empresariales sospechosos en Paraguay, patrocinados por empresarios locales ligados al lavado de dinero y la evasión fiscal, para burlar los controles fronterizos y justificar su estancia legal en el país vecino. La comitiva del brasileño aceptó utilizar documentación de identidad y pasaportes paraguayos falsificados que los acreditaban falsamente como ciudadanos naturalizados, lo que el exfutbolista calculaba como un simple trámite diplomático de rutina para asistir a la inauguración de un casino y la presentación de un libro benéfico, se transformó en una trampa mortal cuando los servicios de inteligencia fronterizos de Asunción detectaron las irregularidades de los números de serie en los sistemas informáticos internacionales. El arresto de Ronaldinho y su hermano en las suites de un hotel de lujo en la capital paraguaya provocó un terremoto mediático de dimensiones globales. Las imágenes del Balón de Oro y campeón del mundo ingresando en la sede de la agrupación especializada de la Policía Nacional con las manos esposadas y la cara desencajada recorrieron las portadas de los periódicos más importantes del planeta. El hombre que había hecho sonreír a millones de niños con una pelota en los pies se encontraba de repente ingresando en un centro penitenciario de máxima seguridad, compartiendo patio, celdas y comedores con capos del narcotráfico, políticos corruptos y peligrosos delincuentes de la región, consumando el capítulo más oscuro y humillante de su vida pública. Las consecuencias para los contratos publicitarios que aún sostenían la maltrecha economía de la leyenda fueron inmediatas y devastadoras. Marcas multinacionales de equipamiento deportivo, empresas de telefonía, plataformas de apuestas y videojuegos rescindieron de forma unilateral sus acuerdos de patrocinio internacional, amparándose de forma directa en las cláusulas de moralidad, prestigio e imagen pública.
El desplome definitivo de sus contratos comerciales evidenció cómo las grandes corporaciones multinacionales abandonan sin piedad a las superestrellas, caídas en desgracia en cuanto su figura deja de transmitir los valores de éxito y triunfo comercial para convertirse en un riesgo reputacional tóxico. Durante los casi 6 meses que duró su reclusión entre la cárcel preventiva y el posterior arresto domiciliario en un hotel de Asunción tras pagar una fianza millonaria, la vida del astro estuvo envuelta en un halo de surrealismo absoluto. A pesar de la gravedad de los cargos por uso de documento público falso y asociación criminal, la figura mística del jugador provocó que los propios reclusos y los guardias de la prisión lo trataran con una veneración casi religiosa. Los torneos internos de fútbol sala dentro del penal se convirtieron en eventos legendarios donde el brasileño maravilló a los reclusos con su clase intacta, llegando a ganar el premio del torneo carcelario consistente en un lechón de varios kilos, una anécdota estrambótica que reflejó la paradoja de un genio que tocaba el cielo y el infierno al mismo tiempo. Paralelamente a sus problemas judiciales en el extranjero, la reputación de la leyenda continuó deteriorándose debido a su implicación directa en promociones de esquemas de criptomonedas y negocios piramidales de dudosas garantías. Aprovechando el tirón masivo de su nombre en las redes sociales, varias empresas del sector fintech utilizaron la cara del exfutbolista para atraer las inversiones de miles de pequeños ahorradores que terminaron perdiendo sus ahorros en estafas digitales. Las citaciones judiciales para declarar en comisiones parlamentarias de investigación en su país natal volvieron a colocar el nombre de Ronaldinho bajo la sospecha de complicidad en delitos financieros, empañando aún más el recuerdo de sus hazañas deportivas. Incluso en los últimos años de su carrera activa, cuando probó suerte en ligas emergentes como la mexicana en el Club Querétaro, los contratos astronómicos que firmaba escondían cláusulas rocambolescas que reflejaban las exigencias de un jugador acostumbrado a imponer sus propias reglas, exigir casas con canchas de fútbol playa privadas, guardaespaldas personales las 24 horas del día y días de permisos semanales para viajar a las playas de Cancún eran condiciones indispensables para que el astro aceptara vestirse de corto, demostrando que los dirigentes de los clubes preferían ceder ante los caprichos del mito comercial antes que imponer la disciplina necesaria para prolongar su rendimiento profesional. Las auditorías contables y los peritajes forenses que intentaron rescatar los restos del imperio comercial del astro determinaron que la mayor parte de su fortuna no se esfumó únicamente por su vida licenciosa, sino por la voracidad de una red de empresas pantalla e intermediarios que desviaron millones de euros hacia paraísos fiscales. Estos asesores financieros aprovechaban la falta de cultura jurídica y el desinterés del jugador por las finanzas para hacerle firmar poderes notariales amplios, transfiriendo fondos a proyectos inmobiliarios fantasma que solo existían sobre el papel, dejando al futbolista como el único responsable legal ante la hacienda pública y los acreedores bancarios cuando el entramado financiero salía a la luz. En definitiva, la trágica historia de cómo el futbolista más talentoso, carismático y deslumbrante de la era moderna pasó de facturar decenas de millones de euros a vivir el infierno de la bancarrota de 6 euros, y la prisión efectiva constituye la lección de vida más impactante para las futuras generaciones de atletas. El talento desbordante en los campos de juego es absolutamente inútil si no va acompañado de una disciplina financiera férrea, una educación jurídica básica y sobre todo la valentía indispensable para alejar a los entornos familiares tóxicos que ven en el deportista una simple herramienta de explotación económica, demostrando que en el negocio del fútbol el partido más difícil siempre se disputa en los despachos fuera de las líneas de cal. Ante esta impactante, dura y desgarradora lección de vida que demuestra la fragilidad de la gloria, el dinero y la fama en el deporte de élite, el debate sobre la responsabilidad de nuestras leyendas está más vivo que nunca en la comunidad internacional. ¿Consideras que la ruina y el paso por la cárcel de Ronaldinho fue el resultado inevitable de su propia irresponsabilidad personal y su amor desmedido por la noche?
¿O crees que fue una víctima indefensa de un entorno familiar codicioso que se aprovechó de su nobleza para arruinar su patrimonio financiero? Deja tu opinión detallada en la sección de comentarios para debatir con todos nuestros seguidores. Regálanos tu valioso me gusta si aprecias nuestro esfuerzo por investigar las realidades ocultas del balompié. Y suscríbete de inmediato a Fútbol al Límite para no perderte ninguno de nuestros próximos informes especiales que analizan las luces y las sombras del deporte más hermoso del planeta.